Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Em, Vamos a dar una esperita de 5 minutos para que se conecte el resto de la gente y en 5 minuticos arrancamos, ¿vale? Ok. Listo. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches para todos y todas. Bueno, ahí está Luis. Bueno, mucho gusto, me presento. Mi nombre es César Palacios. Lástima que no me pueden ver porque tengo como un problema ahí en la cámara. Está como un poquito desconfigurada.
Bueno, les cuento. Mi nombre es César Palacios. Yo les voy a acompañar bueno, esta sección del semestre en este espacio académico de técnicas de modelos no supervisados. Em, Les cuento un poquito, no sé si algunos de ustedes ya han visto espacios académicos conmigo en momentos anteriores. Si todos ya me han visto o algunos no. Mm, Bueno, para los que no me conocen, yo soy, bueno, profesión estadístico, con una especialización en estadística aplicada, ambos títulos de la Universidad Nacional de Colombia, y tengo una maestría en analítica de datos de la Universidad Central. Mm, Antes de ingresar como profesor acá a la Universidad de La Salle, yo estuve trabajando en diferentes entidades del Estado, pues desarrollando proyectos estadísticos y aplicando metodología estadística eh, para pues diferentes actividades. Entonces yo arranqué con el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí trabajaba con información de la comunidad egresada. Y se pues hacían mediciones de información relacionadas con satisfacción con los espacios ofrecidos por la universidad durante la carrera, otras medidas de pues ya tiempo después, en donde se analizaban temas de qué estaban haciendo los egresados, si estaban dentro o fuera del país y qué estaban haciendo, en qué cargos, rangos salariales, entre otros. Con esto se tomaban decisiones respecto a la actualización de programas curriculares y también se utiliza esta información para la acreditación de estos programas. Ahí duré más o menos como unos 8 años. En paralelo estuve trabajando con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ahí estoy trabajando con las investigaciones relacionadas con industria en un periodo, con comercio en otro periodo, con turismo en otro periodo, con servicios en otro periodo, con transporte en otro momento. Entonces, digamos que ahí lo que hacíamos era desarrollar las metodologías para, digamos, las mediciones y construcciones de investigaciones para la medición de estos sectores económicos, para la evolución de estos sectores económicos. Eh, digamos que en estos, lo que se hacía era pues recolectar información y se miraba a nivel mensual, anual o trimestral la evolución en cuanto a algunas variables como ingresos, ventas, costos, personal ocupado y demás, y se caracterizaba qué ocurría con estos sectores económicos. Esta información pues se publicaba en el DANE pues para mirar cómo está el sector y pues era utilizado por otras entidades externas para análisis de mercado y construcción de políticas públicas, entre otras. También tuve una temporada trabajando con el Departamento Nacional de Planeación, en donde trabajé con la encuesta nacional logística, la cual se utiliza para el desarrollo, bueno, la medición del índice de productividad logística. Este es un índice que es comparativo a nivel países OCDE y que es uno de los datos que se utiliza para analizar si un país pertenece o no pertenece a esta organización de países de la región. Em, y lo que se busca acá es medir cómo están las cadenas de suministro de diferentes sectores económicos, desde que sale la materia prima hasta que llega el producto al usuario final. Entonces, ahí se medían muchísimas características relacionadas con pues, el tipo de mercancía, el tipo de transporte, el tipo de almacenamiento, digamos, tiempos de tardanza de un momento a otro o de un lugar a otro, la cantidad de flotillas que utiliza la empresa o si tercerizaba ese proceso, entre otras cosas. Y si hacía o no comercio exterior, o si habían cosas de comercio exterior que se desarrollaban. También estaba el tema de
bueno, en otro periodo, cuando yo ya inicié aquí en la universidad, más o menos como en el 2023, que inicié aquí como profe, tuve un año en donde estoy trabajando pues, desarrollando una consultoría con Vicepresidencia de la República, en donde trabajé con bueno, lo que ahora se conoce como el Ministerio de la Igualdad, antes se conocía como mm, bueno, con otro nombre, y ahí trabajé para construir la batería de indicadores del seguimiento a la política pública nacional LGBTIQ+. Lo que se buscaba era precisamente construir unos indicadores que dieran cuenta de el desarrollo o de las actividades de esta política para, pues, durante el periodo que fuera vigente, ¿no? Y pues que se midiera en cuanto a la población que se quería, pues, trabajar con esta política o cubrir con esta política. Ya, eso a nivel general de desarrollo académico y profesional. A nivel personal, ¿qué les cuento? Yo vivo acá en Mosquera, Cundinamarca. Antes estaba pues dando clases también acá en la sede de Mosquera, pero resultó que pues ya no va más la sede acá, o bueno, está como en proceso de veremos. Y bueno, este semestre estoy dando algunos espacios académicos en la sede Candelaria y en las noches pues trabajo acá con los programas virtuales. Estoy adscrito pues tanto a la especialización como al programa de ciencia de datos de aquí de la universidad. Mm, pues que también ayudé como a diseñar. ¿Qué más les cuento? Mm, pues vivo acá con dos gaticos, que por ahí los escucharán o los verán si cuando me arreglen la cámara, los verán. Eh, digamos, para eh, actividades que me gustan hacer, pues a mí me gusta leer y ver series también de plataforma. Me gusta leer temáticas que tampoco tengan que ver con toda esta temática de estadística y ciencia de datos, pues como para despejar la mente. Cuando puedo también voy al gimnasio, trato de ir por lo menos 3 veces a la semana, como para activar el cuerpo y sacar un poquito del estrés, porque pues, es muy necesario. ¿Y qué más les cuento? No, pues en general pues me gusta también viajar. Digo que, o bueno, una de las actividades más bonitas que he podido desarrollar ha sido viajes en solitario, o sea, coger el carro o, pues irme por ahí de manera solitaria, porque pues es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, le permite a uno conocer otras culturas desde otra perspectiva y pues sin estar como con tanto personaje alrededor y pues a uno le da cierta libertad de elegir ciertas rutas y planes a desarrollar. Y bueno, eso es a grandes rasgos quién soy y me gustaría conocerles pues a ustedes también. Entonces, me gustaría preguntarles dónde están ubicados, si están trabajando, en qué están trabajando, cuáles son las perspectivas que tienen del curso. Y también me gustaría preguntarles am, eh, bueno, qué esperan aquí del espacio académico. Entonces, para esta actividad les pido por favor que todos levantemos la manita y yo los voy a ir llamando uno a uno. Entonces, por favor, todos levanten la manito y a medida que vamos avanzando con la presentación, pues vamos bajando la manito.
Listo, bueno, entonces empecemos con Santiago Upegui. Profe, buenas Buenas noches. Entonces, sí, mi nombre es Santiago Pegui. Yo soy ecólogo de profesión, aunque en este momento me encuentro trabajando para Soderga. Es básicamente un call center. Yo hago la parte de Real Time Analysis, análisis en tiempo real. Básicamente ver que la línea esté disponible, si hace falta gente, planear cuántos agentes van a estar disponibles en todo momento y obviamente los reportes de las principales métricas que necesitan los equipos. Entonces, básicamente es lo que me encargo. Pues de este modelo, pues yo en un momento hice un curso de ciencias del mar, usaron algoritmos pues no supervisados para identificar coberturas vegetales, es como un poco lo que conozco, pero pues en este momento no me encuentro ejerciendo eso. Gracias. ¿Y en dónde te encuentras ubicado? Me encuentro en Bogotá. Ok. Listo, María Paula Polo, por favor. Hola, profe. Hola, compañeros. Mucho gusto. Soy ingeniera agroindustrial de profesión, estudiante de doctorado, o bueno, ya candidata a doctorado en Ciencias Agrarias Agroindustriales de la Universidad del Cauca. Em, Me desempeño en el área de investigación, desarrollo de alimentos, productos no alimentarios también como empaques biodegradables y mi doctorado es en énfasis precisamente en empaques biodegradables con herramientas de la agroindustria 4.0 o de la industria 4.0, donde entra también todo el tema de modelamientos matemáticos y vivo en la ciudad de Popayán. Ok, súper eso. Muy, muy chévere lo que nos cuentas del doctorado. Bueno, muchísimas gracias, María Paula. Vamos con Juan Camilo Amezquita. Buenas noches, profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, un gusto. Soy Juan Camilo Mezquita, de formación soy economista, soy especialista en finanzas. Actualmente me encuentro trabajando en Impulsa Colombia, que es la agencia de emprendimiento del gobierno nacional. Allí trabajo en el área de financiación y capitalización. Lo que hacemos es diseñar instrumentos financieros para que emprendedores desde unidades productivas muy pequeñas, las personas que están en la informalidad, hasta proyectos un poco más maduros y desarrollados, logren acceder a financiación que pues ha sido el dolor de, o es el dolor de todas las personas que emprenden y que tienen un negocio propio. Entonces ahí desarrollamos fondos de inversión, líneas de crédito, compensaciones. Trabajamos con diversas entidades, cámaras de comercio, universidades y bancos de segundo piso. Ok. Me encuentro en la ciudad de Bogotá. ¿Y cuál era la otra pregunta? Qué pena. ¿Qué esperabas acá del curso? Listo, profe. Pues yo tengo la expectativa de que logremos adquirir aquellas bases para el desarrollo de algoritmos de Machine Learning. Creo que es como este primer paso, la apertura del Machine Learning es como el tema de supervisión de modelos, eh, valga la redundancia, no supervisados, crear modelos, si no Ok. estoy mal. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias, Juan Camilo. Vale. Seguimos ahora con Alejandro Ramírez. Alejandro, ¿no está? Entonces seguimos con Kelly Alvarado. Hola, profe. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Kelly Alvarado, de profesión soy ingeniera en biotecnológica. Actualmente laboro en un centro de investigaciones para la Dirección General Marítima y dentro de mis funciones, pues básicamente es el monitoreo de
condiciones ambientales, ya sea en matrices marinas o estuarinas de la región del Caribe y actualmente reside en Cartagena. Ok, muchas gracias, Kelly. No sé qué, si dijiste que la expectativa del curso. Ah, no, profe, qué pena. Bueno, expectativas del curso, em, digamos que en base a las anteriores materias, yo creería que una de las más importantes es como poder ver de forma más detallada todo el contenido que tengamos en el curso, ¿no? Como tratar de poder verlo y entenderlo un poco más. Em, yo creo que eso ya es ganancia. Ok, vale, gracias. Seguimos con Brian Mora. Buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Brian Morán, soy químico de profesión. Actualmente trabajo también para el Centro de Investigaciones Oceanográfico e Hidrográfico Sede Pacífico de la Dirección General Marítima. Em, También analizamos muestras marinas, sedimentos y agua de mar. Y bueno, mis expectativas respecto a la materia, pues es adquirir herramientas que me ayuden a fortalecer mi formación académica y mi desarrollo profesional. Ok, vale, muchas gracias, Brian. Seguimos con Daniel R. Hola, profe, buenas noches, ¿me escuchas? ¿Sí me Sí, señor. escuchas? Listo. Bueno, mi nombre es Daniel Ramírez. Yo en este momento estoy trabajando para Mastercard. Soy de Bogotá. En este momento estoy en Bogotá, pero ya hace más de 2 meses resido en España. Eh, Nada, espero ahorita pues no conozco mucho del curso, entonces pues nada, todo será nuevo para mí. Y de profesión, tengo profesión de comercio internacional y una especialización en finanzas. Ok, Daniel. ¿Y qué expectativas tienes del curso? No, la verdad no conozco de procesos no supervisados, entonces no tengo bien claro de qué pueda tratar. Vale, listo. Seguimos con Darnelli Astudillo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Darnella Astudillo. Soy contador público de profesión. Trabajo para la Alcaldía Mayor en la parte de servicio a la ciudadanía, en la parte administrativa. Em, mis expectativas con la materia es aprender porque no tengo conocimiento de qué trata la materia. Entonces sí estoy como con expectativas de aprender algo nuevo. Ok, vale. Gracias. Seguimos con Jesús Nieto. Profe, Señor. bueno, para mí sería como de las expectativas del curso y por las otras materias que he visto, que sea muy práctico, profe, aplicado a la vida real, que podamos hacer ejercicios aplicados a la vida real, práctico y como de ejercicios de la vida cotidiana. Eh, yo vivo en Medellín, trabajo para una empresa de retail de ropa de mujer. ¿Qué otra cosa, profe? Se me olvidó. Las expectativas, bueno, dónde vives, las expectativas del curso y en qué trabajas y eso sería. Vivo en Medellín, trabajo para Stock y Yo Jeans, que es un retail de ropa de mujer. Y las expectativas es eso, que pueda aprender ejercicios prácticos para la vida cotidiana en lo que vayamos a aprender de la materia.
más que teoría, 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 que aprendamos ejercicios prácticos. Ok, vale. Muchas gracias, Jesús. Seguimos con Luis Gutiérrez. A todos, ¿ahí me escuchan? Sí, 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 ¿Qué señor. tal, profe? Hola, compañeros. Mi nombre es Luis Héctor Gutiérrez Carreño. Yo soy profesional en administración de empresas. Trabajo en una compañía que se llama Asalud. Es una empresa de auditoría en el sector salud, en el proyecto Ecopetrol. Me desempeño como analista de datos. Vivo en Soacha, Cundinamarca. Y las expectativas que tengo respecto al curso, pues en sí es mayor aprendizaje. Sé que eso se deriva de pronto de lo que veníamos viendo en minería de textos y es algo relacionado a Machine Learning, pero no tengo en sí mayor conocimiento. Me gustaría, así como han dicho varios compañeros, pues que la clase sea lo más práctica posible, y no, pues seguir aprendiendo. Vale, súper. Bueno, chicos, creo que... Ah, Juan Camilo Mezquita, creo que faltabas tú. Los que ya tienen la manito, los que ya se presentaron y tienen la manito arriba, la pueden bajar para... Creo que Juan Camilo ya estaba, no me acuerdo quién fue el que faltó. No sé, ya todos se presentaron. Vale, chicos. Bueno, entonces, ya les activo un poco acá. Mm, chun, 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 ustedes son el grupo uno. Mm, chan, chan, chan. Denme un segundito. Ujujú. Listo. Entonces, bueno. Entonces, esta de acá es nuestra aula virtual, ¿cierto? Esta de acá es nuestra aula virtual y la que vamos a utilizar durante el transcurso de este semestre, bueno, de este periodo del semestre. Mm, Entonces aquí tenemos, bueno, lo que ya sabemos, el módulo de mensajería. La idea es que el contacto conmigo sea a través de ese módulo, ¿sí? Porque pues a través de este módulo pues yo estoy revisando más o menos los martes y los jueves las preguntas y comentarios que puedan llegar a tener los estudiantes en todos los espacios académicos y voy dando respuesta. Entonces les recomiendo mucho que todas esas preguntas, dudas y comentarios me las emitan por acá. Y yo les estaré respondiendo más en esos momentos, ¿no? Entonces el martes ustedes me escriben, no sé, el fin de semana o el lunes, yo les estaré dando respuesta el martes. Si me escriben el martes, trataré de ese mismo día, o si no, el jueves. Lo mismo si me escriben el miércoles o el jueves. Y ya si me escriben viernes o domingo, pues entonces hasta el siguiente martes, ¿sí? Que son como los espacios que tengo como disponibles para poder dar respuesta a pues a las inquietudes en estos espacios. Está aquí el foro de avisos donde yo estaré como cargando información importante o relevante del curso en caso tal de que haya alguna novedad o que de pronto yo vea en el foro, o en el foro no, sino en los mensajes, que las preguntas que me estén haciendo son como relacionadas con el mismo temática o alguna problemática particular. Entonces yo en el foro de avisos publico algún elemento. ¿Qué voy a publicar ahí? Ahorita más tardecito. Voy a publicar una plantilla como estas.
en donde la idea, pues yo les voy a pasar acá todo el listado de los estudiantes que están inscritos. La idea es que conformen ustedes de manera, pues, o que se organicen para crear los grupos de trabajo. Muchas de las actividades, si no es que casi todas, van a ser organizadas en grupo. Yo les recomiendo que hagan estas actividades en grupo para poder apoyarse mucho en el desarrollo de las actividades. Digamos que las actividades grupales tienen varios mm, objetivos, ¿no? Uno es que ustedes discutan sobre las temáticas tratadas, otro es que pues fortalezcan como lazos entre ustedes para pues poderse apoyar después de que se gradúen o pues se puedan consultar temas después de que se gradúen. Y uno bien importante aquí en estos espacios académicos, sobre todo virtuales, es que pues tengan soporte en caso de que haya alguna calamidad ocurra, ¿no? Ya me ha pensado en cursos previos, o sea, no necesariamente es obligatorio que todos estén inscritos a algún grupo. Sin embargo, sí me ha pasado en otros espacios académicos que hay personas que asumen las labores grupales de manera individual y suele pasarles dos cosas muy frecuentemente. Una es que no alcanzan a desarrollar toda la actividad porque pues como está pensada de manera grupal pues es un poco densa, un poco pesada. Mm, entonces a veces no alcanzan, ¿sí? Y pues ya empiezan a tener problemas para la entrega. Y dos, puede pasar que les surja algún inconveniente del tipo se le fue la luz el día de la entrega, o no tiene internet, o le falló o le falló la plataforma, o alguna situación personal, familiar que les impidió eh, cargar el trabajo, o que algo de temas laborales también les afecte, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, sí les recomiendo mucho hacerse de manera grupal, porque pues es el hecho de hacerse de manera grupal minimiza ese tipo de problemáticas, ¿no? Sobre todo porque ese tipo de problemáticas no están contempladas dentro de las excepciones que ofrece la universidad, ¿sí? Como el tema de situaciones médicas o de, pues, extrema urgencia, donde pues se piden unos que hagan un proceso de desarrollo, o sea, como de validación con la universidad y luego la universidad, pues, me remite a mí, eh, pues, como la solicitud para poder hacer la aceptación de trabajos extratemporáneos, ¿no? Todo trabajo, pues la idea es que se entregue en los plazos establecidos. Para este espacio académico, pues vamos a dar una semana, abriendo el lunes y cerrando el domingo, em, de el desarrollo de las actividades. ¿No? Entonces, pues la idea es esa, ¿no? Que pues ustedes conformen sus grupos de manera voluntaria. Yo les dejaré aquí en el módulo de avisos el enlace de ese Excel para que ustedes puedan conformarlo. ¿Listo? Está el foro permanente de dudas, el cual pues la idea es que ustedes lo utilicen como para que se comuniquen entre ustedes y se consulten entre ustedes. Ya si es consulta particular a mí, pues me lo remiten por el módulo de mensajería. Y lo que les digo, si veo que es muy frecuente la cosa, pues entonces lo publico acá en el de avisos. Está nuestro espacio de encuentros virtuales, donde encuentran pues las fechas de nuestros encuentros. ¿M? Y bueno, aquí algunas generalidades del curso, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, este espacio académico de técnicas de análisis estadístico de modelos no supervisados, digamos que les permite formarse y fortalecerse en los procedimientos estadísticos que pueden ser aplicados en situaciones donde algún algoritmo quiera aprender a clasificar o a segmentar información. Eh, Digamos que estos modelos son claves para ciencia de datos, pues permiten analizar grandes volúmenes de información y hacer como algunos procesos de clasificación, de reducción de dimensionalidad, entre otros, para algunos
procesos como marketing, como análisis de redes sociales, como estudios biológicos o sociales, ¿cierto? Digamos que las técnicas son de uso transversal, se pueden utilizar en diferentes campos del conocimiento. También este espacio les permitirá fortalecer el desarrollo de sus habilidades en los lenguajes Python y R. ¿Sí? Digamos que básicamente el material que tenemos acá está un poquito más enfocado en Python, pero pues también podrían utilizar R si lo requieren o si se les hace más familiar, eh, pues siempre y cuando puedan pues, tener como todo el desarrollo ahí, ¿no? Entonces acá tenemos tres temáticas que vamos a estar estudiando. Está el tema de clustering, básicamente que es una forma de agrupar información. Análisis de correspondencias, que lo que nos permite es analizar las relaciones que se presentan en variables, digamos, categóricas. Y análisis factorial, que lo que busca es identificar variables latentes o variables no medidas a partir de las variables medidas. Y también nos permite hacer una reducción de dimensión y evaluación de calidad de las mediciones. Entonces, este curso está pues dividido en estos tres temas que cada uno compone una de las unidades que vamos a desarrollar. Sería como en general lo del curso. La opción metodológica que nosotros tenemos es aprendizaje basado en problemas. Entonces, en cada una de las actividades se les presentará un problema, que la idea es que ustedes lo puedan resolver mediante el uso de las técnicas que se están viendo en esa unidad. ¿Listo? Ok. Bueno, pues aquí yo soy, para los que no me han visto, sí, ahí estoy. Eh, pues ahí está un poquito lo que les comentaba de mi perfil profesional. Y aquí está como en el plan del curso las unidades que vamos a desarrollar. Cada unidad pues está asociada a unos resultados de aprendizaje particulares. Tiene su contenido y tiene sus encuentros sincrónicos definidos en las semanas correspondientes y las actividades que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta acá? Profe, sí, la mayoría del curso se va a desarrollar en el lenguaje R o en Python. Es que, digamos, en el anterior curso, pues nos alcanzaron a mencionar que la nueva directriz o el nuevo enfoque que estaba pensando en darle a la especialización era pasar la gran parte en Python. Entonces, Ujú. como para Aquí tener está en cuenta. Python. O sea, el Listo, material que perfecto. tenemos acá es en Python también. Listo, perfecto. Gracias. Listo. Sin embargo, pues son libres de desarrollar los entregables en cualquiera de los dos, ¿no? No es una Listo. cabeza de fuerza, sino que pues si se sienten cómodos y pues se les ha estado dando más Python, pues la idea es seguir como por esa línea. Profe, Li- un tema Señor. pequeño ahí. Es que creo que las unidades todavía no están habilitadas. Yo traté No, de entrar por ahí al mediodía como para ver qué era lo que no. íbamos a ver. Ajá. Pues, No, la idea es que a partir del lunes yo les habilite la primera unidad. Con eso tienen pues el material y la actividad para que puedan empezar. ¿Listo? Pues yo creo que la unidad se las habilitaría entre hoy y mañana para que tengan tiempo de revisar el material. Sin embargo, va a ser el mismo material que vamos a ver ahorita más tardecito. Pero pues para que ustedes lo tengan a la mano y que lo puedan consultar. Digamos que hemos tenido un problema con tema de cargue de los recursos de aprendizaje que están desarrollando los de e-learning, que espero se solucione esta semana. Pero sin embargo, pues les dejo aquí las presentaciones que yo voy a hacer pues para que ustedes puedan consultarlas también. Listo. Bueno. Entonces, en la primera unidad vamos a ver lo que corresponde al tema de clustering, ¿sí? Entonces, que es una técnica que nos sirve para agrupar o segmentar información.
Este está asociado al recurso de aprendizaje que se enfoca en identificar modelos estadísticos que pueden ser empleados en situaciones o problemas de ciencia de datos. Vamos a ver como contenido, pues los fundamentos de clustering, conceptos básicos de clustering, particional, jerárquico y de densidad. Vamos a mirar unas medidas de distancia y similitud que nos sirven para establecer o construir clustering. También vamos a implementar algunos métodos de evaluación. mm, y vamos a aplicar algunas metodologías de esos tipos de clustering, como el de K-means, el jerárquico y el de BS-scan. Y vamos a mirar cómo se pueden seleccionar de manera óptima los clústeres. ¿Listo? Bueno, mm, en esta unidad, pues nosotros vamos a tener dos encuentros sincrónicos. Este primero, que es el de pues, explicación como del contenido, y también vamos a alcanzar a ver si abordamos un poco de la temática. En la siguiente semana, pues ya empezamos actividades de entrega de productos, entonces ahí van a tener una primera actividad que es un informe grupal en el que se explica la aplicación de técnicas de clustering eh, para que puedan presentar algunos resultados y unos gráficos que se necesitan ahí y puedan hacer su correspondiente interpretación. ¿M? Esto tendrá un valor del 20%. Cada actividad tiene ese mismo valor, 20%. Son 5 actividades a lo largo de este espacio académico. Como les digo, esta es grupal, entonces la idea es que ustedes de aquí a finalizar esta semana, pues ya tengan los grupos conformados para que cuando se les active el lunes pues esta actividad, pues se puedan organizar. ¿Listo? Luego de esto tendremos un segundo encuentro en donde pues presentaremos los conceptos básicos de clustering aplicados a un caso de estudio, ¿cierto? Entonces aquí ya desarrollaremos como un poquito más eh, técnicas y desarrollo de clustering en un caso un poquito más aplicado, que se relaciona mucho con la siguiente actividad, en donde pues ustedes tendrán que montar un video en máximo 5 minutos, en grupo también, aplicando las técnicas de la unidad para resolver una problemática usando una base de datos. La base de datos la pueden sacar de Google, UCI, datos abiertos o DA. Entonces ahí tendrá, ese será para la semana número 4 y tendrá un valor del 20%. Luego tendremos la unidad número 2, en donde hablaremos un poco sobre análisis de correspondencias. Entonces aquí, bueno, esta está un poquito atada al tema de uso de los programas, igual que la anterior. Bueno, realmente las tres unidades apuntan a los tres resultados de aprendizaje. Y en esta unidad veremos un poco acerca de los fundamentos de análisis de correspondencia, veremos qué significa una tabla de contingencia, para qué sirve, hablaremos de los conceptos de inercia y de chi cuadrado, también la aplicación e interpretación de análisis de correspondencias simples y múltiples, y la construcción e interpretación de mapas factoriales o perceptuales. Entonces aquí tendremos un encuentro sincrónico en donde hablaremos de todas estas temáticas, también en digamos, pues, posiblemente en un proceso práctico. La idea es que yo les habilitaría la unidad para que ustedes también puedan acceder al material y pues en esta parte del encuentro hagamos pues más cositas aplicadas, ¿cierto? Pero pues la idea es que ustedes puedan leer bien el material para que pues entren ya con los conceptos un poquito más claros y pues lo que toquemos en el encuentro pues lo puedan entender mejor. ¿No? Luego está una actividad que es explorando relaciones entre categorías, entonces ahí tendrán que nuevamente construir un informe, puede ser de la misma base de datos de la actividad anterior o de otra base de datos con otra problemática, en donde deberán desarrollar el análisis de correspondencias simples y múltiples con variables categóricas, pues donde deben incluir también la descripción de las variables, la ejecución de los métodos
y el análisis y la interpretación de los resultados. Finalmente está esta última unidad que corresponde al análisis factorial. Mm, Básicamente, pues bueno, ahí veremos un poco acerca de los fundamentos de análisis factorial, los conceptos básicos que pues lo- pues, que requiere, qué significa una variable latente, qué es una comunalidad y a qué se refiere la varianza explicada. También miraremos cuáles son los supuestos del análisis factorial y veremos también la interpretación y validación de los métodos de extracción y rotación y la evaluación de confiabilidad a través de los métodos KMO, Bartlett y alfa de Cochrane, de Cronbach, perdón. Luego tendremos entonces ahí un encuentro sincrónico en donde explicaremos pues alrededor de esta temática, la idea es lo mismo. Yo les habilitaría un poco antes la unidad para que ustedes puedan acceder al material y puedan estudiarlo y cuando estemos en el encuentro sincrónico pues sea un poquito más aplicada la sesión. ¿Mm? Esta va a ser un poquito más teórica, la otra sí va a ser un poquito más aplicadita. Aunque sin embargo aquí vamos a ver un poquito de una aplicacioncita que alcanzamos. Y luego vamos a tener dos actividades. Una que es como lo mismo que hemos hecho, aplicación de la metodología en un caso real. Ya aquí ustedes tendrán que generar un video explicando pues esta metodología de análisis factorial aplicado pues a un caso real, ¿cierto? Y luego está una evaluación final. Nos tocó ubicar esto así, el encuentro de cierre y la evaluación final, la misma semana, porque pues como ustedes saben, esta sección del semestre tiene varios festivos, entonces digamos que nos toca pues como unificar esto en un solo momento, ¿no? Digamos que la evaluación final pues tendrá en la semana pues, y el encuentro sería en el momento donde nosotros nos encontremos para dar el cierre al curso. No sé si haya dudas, preguntas hasta acá. Chicos, ¿listo? ¿No? ¿No hay ninguna? Bueno. Listo, chicos. Entonces, arranquemos un poco con lo que vamos a ver hoy. Entonces, hoy vamos a ver un poco acerca de fundamentos de clustering. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito de conceptos básicos, medidas de distancia y similitud, selección del número óptimo de grupos y validación que se tienen que hacer. Y si alcanzamos el ejemplo con los datos, si no, pues se los dejaría para consulta. Entonces aquí va a ser un poquito, lo que les decía, un poquito teórica esta sesión, ya la otra va a ser un poquito más práctica. Entonces, ¿qué es clustering? Básicamente, clustering es una técnica de aprendizaje no supervisado, cuyo objetivo es básicamente segmentar información eh, para detectar estructuras ocultas o grupos o agrupamiento natural de los individuos que se están analizando. A diferencia de otras técnicas o de las técnicas supervisadas, en estos tipos de modelos o en este modelo particular, no hay una variable objetivo o unas categorías específicas a donde uno tiene que apuntar la clasificación. Realmente aquí las clasificaciones se hacen de manera un poco más libre. eh,
y pues dependen mucho de la estructura y de las, digamos, de las distancias que nosotros o formas de medir la similitud de los individuos. El objetivo principal de esta técnica es encontrar, digamos, patrones o estructuras ocultas dentro de la información, también reducir dimensionalidad o simplificar datos, detectar también grupos naturales dentro de los individuos que se están analizando y pues apoyar también la segmentación y clasificación de información o la visualización de la misma. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros tenemos es un grupo de datos. Lo que queremos es identificar qué individuos se parecen más entre sí para poder organizar grupos. Esto es básicamente lo que hace este análisis de conglomerados. Um, ¿Dónde se puede aplicar esta técnica? Esta técnica se puede aplicar en el procesamiento de lenguaje natural, por ahí lo mencionaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un conjunto de documentos y queremos agruparlos por algunas de sus características. Entonces, para saber si estos se agrupan de manera natural o no, bajo una temática particular. En redes sociales, pues también para la clasificación de los usuarios o agrupación de los usuarios, creando así algunas comunidades a los que se les puede, no sé, enviar información de interés sobre alguna temática pues, que les parezca llamativo o ofrecer algún producto o servicio. En la medicina también se puede utilizar para clasificar perfiles de pacientes respecto a algunas enfermedades particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos varias mediciones, o sea, de un paciente podemos tener diferentes mediciones como temperatura, peso, estatura, frecuencia cardíaca y algunos resultados de algunos exámenes particulares. Podemos tener eso para un conjunto de pacientes y poder clasificarlos de manera natural para ver si eh, las características de esas variables apuntan a algunas enfermedades particulares para poderlas tratar. En marketing, pues se utiliza mucho, mucho, mucho para el tema de la segmentación de clientes. Esto pues permite identificar clientes que se estén orientando a la selección de algún producto particular para poderlo ofrecer a través de alguna oferta o crear paquetes para pues, ofrecer algún servicio particular o algún grupo de servicios o generar algún tipo de promociones, ¿no? Entonces, para identificar a cuáles clientes les serviría ciertas promociones según los productos que consume o la inversión que hace en ciertas compras. ¿No? En seguridad, pues nos sirve para la detección de fraudes. Entonces podemos tener lo mismo, no sé, diferentes variables que nos aportan información sobre los clientes de algún banco, ¿cierto? Entonces está la cantidad de transacciones, los valores de las transacciones, digamos, digamos los lugares donde se hicieron las transacciones. Eh, bueno, y muchas otras variables como ingresos, lo que ingresa a la cuenta, qué tan pronto paga pues, sus deudas y demás. Y eso nos permite de pronto identificar cuáles son las transacciones comunes dentro de los clientes para así, si llega una transacción que no es como tan común o tan dentro de algunos grupos particulares, pues poderla detectar de manera temprana y evitar algún fraude. ¿Sí? Entonces, más o menos así funciona la técnica. Nosotros tenemos una cantidad de datos, en este caso están midiéndose dos características, y lo que se busca es segmentar la información de tal manera que se formen grupos muy parecidos entre individuos y, o sea, dentro de los grupos los individuos sean muy parecidos y entre los grupos, pues los individuos sean muy distintos. ¿Preguntas hasta acá?
Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre implementar el clustering y un análisis de componentes principales? Bueno, en el análisis de componentes principales lo que buscas tú es reducir dimensión, ¿sí? No necesariamente buscas los grupos, buscas es representar los datos en menor dimensión. Mientras que aquí lo que sí, bueno, usas las componentes principales realmente para representar los grupos, pero no necesariamente, pues digamos, la clasificación de cada uno de los individuos en los grupos eh, está determinada por las variables que nosotros estamos analizando, ¿sí? Los objetivos son como diferentes. En una se busca cómo reducir para poder ver los datos y en la otra lo que se busca es agrupar de manera natural la información, ¿sí? Vale, profe, sí, le preguntaba porque de hecho hay veces que al aplicar PSA, Ujú, mediante un círculo de correlaciones, yo puedo ujú. ver, digamos, como, Grupos. em, sí, como los grupos de las variables de interés. Entonces, no sé Ujú. ahí sí. Sí, claro, pues digamos que, bueno, digamos que en el PCA lo que se busca pues también es mirar las correlaciones y mirar qué individuos están asociados a qué tipo de variables, ¿sí? O cuáles variables les pesan más a ciertos individuos. En este lo que se busca es que los individuos se agrupen de manera natural, teniendo en cuenta los valores de las variables, ¿sí? Y poder clasificar. Aquí lo único que se busca en clustering es clasificar los datos, agruparlos. En las otras técnicas ya se busca es como interpretar los ejes, eh, mirar eh, o caracterizar la población, pero en función de esos ejes, ¿sí? En cambio acá lo que se busca es agrupar. ¿Sí, sí, claro? Vale, profe, sí, ya. Muchas gracias. Listo. Claro, tú los usas, los puedes usar, utilizas pues el tema de componentes principales para poder mirar, solamente para ver cómo se están generando los grupos, representar cómo se están agrupando los datos, pero no necesariamente, o sea, es como hay para este método, esa sería una ayuda auxiliar, el poder representar los datos en un modelo de este tipo. Listo, bueno. Bueno, básicamente, ¿qué es un clúster? Un clúster, como les venía mencionando, es una agrupación de objetos o individuos que tienen una alta similitud entre ellos. A esto se le conoce como similaridad intraclúster. Y una baja similitud, pues, con respecto a los datos o los individuos que se encuentran en otro clúster. Entonces aquí veremos lo que a esto se le referencia como intercluster, ¿sí? Intracluster, similaridad dentro de el clúster. Intercluster, similaridad entre clústeres. Esta idea se apoya pues en el tema de homogeneidad, que los datos dentro de un mismo clúster se parezcan muchísimo, y heterogeneidad externa, que los datos entre los diferentes clústeres sean totalmente o bueno, que no tengan mucha similaridad, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos los grupos, los datos, o bueno, los individuos, y lo que queremos es clasificarlos de tal manera que dentro de ellos se parezcan mucho y entre ellos sean muy diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar acá? Entonces podemos utilizar el clúster particional, el clúster jerárquico, el clúster basado en densidad y el clúster basado en modelos. Cada una de estas técnicas puede arrojar clústeres similares o muy diferentes, dependiendo la naturaleza de las variables y, digamos, el tipo digamos, de distancia que nosotros apliquemos en cada uno de ellos. ¿Mm? Entonces, clúster particional básicamente lo que hace es que nosotros le damos un número de grupos que queremos obtener.
Y él lo que hace es que coge y empieza a hacer unas comparaciones entre los individuos a través de una función de costo, ¿cierto? Que busca minimizar. Entonces, entre más pequeño sea el resultado de esa función de costos entre dos individuos, pues más parecidos serán y pues serán asociados a un clúster. ¿M? En el particional, la asignación de los conglomerados es libre. Nosotros decimos necesitamos 3, necesitamos 5, necesitamos 8. ¿Eso de qué depende? De decir eso, pues de lo que uno quiera responder. ¿M? Si yo necesito, eso puede pasar que uno diga, ay, no, yo quiero crear 3 promociones para los clientes diferentes. Ah, bueno, entonces, como quiero crear 3 promociones diferentes, pues yo necesito 3 clústeres diferentes. Entonces, utilizo el clúster particional para poder hacerlo, ¿sí? Dependiendo a qué clientes les ofrece cada una de las promociones, ¿sí? O yo quiero o tengo capacidad para ofrecer, no sé, 15 becas a, de diferentes tipologías a estudiantes de diferentes universidades. Ah, bueno, entonces tengo los estudiantes, los agrupo en 15 clúster y pues los pongo a competir para esas 15 becas, ¿sí? Dependiendo el objetivo de la agrupación que yo quiera hacer, pues utilizo alguna de estas técnicas. Entonces, básicamente lo que genera son grupos en función de la cantidad que uno le defina. ¿M? Y no genera una estructura jerárquica. ¿Eso qué quiere decir? Uno no puede mirar o sea, bueno, uno mira, sí, a través de la reducción de la función de costos, pero uno no puede analizar cómo se agrupan o cómo se van agrupando de manera jerárquica los datos. Señor Jesús. El particional sería como dividir en deciles, cuartiles, ¿sí? Más o menos, pero lo que pasa es que aquí utiliza no una variable, sino varias variables para poder hacer la partición. Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando con datos económicos, entonces usa ingresos, gastos, personal ocupado, vacantes, no sé, costos de los servicios. Por ejemplo, si yo quiero agrupar empresas a través de estos datos, pues entonces usa todas estas variables para mirar cuáles son similares en esas características y pues las agrupa en la cantidad de grupos que tú quieras definir. ¿Sí? Ya, pero Listo. Está el otro que es el clúster jerárquico. Este sí genera como una jerarquía de agrupación, entonces uno puede ir viendo la secuencia de cómo se está agrupando la información y uno puede hacer un corte os crea un arbolito o un diagrama que se llama el dendrograma, que va mostrando cómo se van agrupando los datos. Y eso lo define a través de una métrica de similaridad. En esa métrica, pues uno puede hacer un corte, definir un valor. Ay, no, yo quiero una métrica de 5, de 2, de 3, ta, ta, ta. Y ahí en ese corte uno puede hacer los grupos. Uno puede definir los grupos. Entonces ese corte te dirá, ah, no, a la altura de este corte tienes 4 grupos. Pero si tú subes más, tienes 2 grupos. Y si tú bajas más, entonces tienes 10 grupos. ¿Sí? Entonces tú puedes mirar ahí hasta qué nivel te sirve para poder hacer el corte. Esta tiene 2 formas de hacerlo. Una es comenzar con todos los puntos como un grupo independiente y los va como un único grupo, perdón, y los va separando. Entonces lo que va haciendo es que va segmentando de la nube de puntos general a agrupaciones específicas. Mientras que está el otro que es el aglomerativo, que es uno de los más utilizados, que comienza con cada punto como un clúster independiente y a medida que se va midiendo también una función de costo, pues se van uniendo los punticos y se va generando como, o sea, digamos que cada individuo sería como la punta de la rama del árbol y se van uniendo en ramitas, pues que van a ser los conglomerados finales. ¿M? Entonces, claramente ahí sí genera una jerarquía
porque pues dependiendo del corte que tú generes en esa métrica de similaridad, pues tú dices, eh, entre más exigente seas, pues más grupos tendrás. Entre menos exigente, pues más grupitos gruesos tendrás. Señor Juan. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de esos dos métodos jerárquicos? Ya miramos la de todos, esa es la siguiente diapositiva. Vamos a mirarla. Primero los explico y luego sí miramos las ventajas y desventajas de cada uno. Entonces, otra vez el clúster basado en densidad. ¿Este qué hace? Ah, Juan, creo que levantaste. Y también tengo levantada la mano de... Tengo dos. Juan y Jesús, ¿tienen preguntitas? Sí, No, profe, tengo- perdón, no había bajado la mano. Ah, bueno, pues bájenlas para que después cuando tengan, entonces me las levantan y yo pueda aquí mirar. No sé, Juan, si tienes otra dudita. Listo. Entonces, bueno, el clúster basado en densidad lo que busca es que separa los datos en función de cómo están aglomerados, ¿sí? Entre más cercanos estén, pues simplemente crea el grupo, y entre más lejanos estén o en las zonas más donde haya más pocos datos, pues entonces creará un nuevo grupo. Entonces, este lo que hace es como mirar, digamos, en el área de la información donde hay más densidad de datos, y esos datos que están ahí agrupaditos de manera densa, pues los define como un grupo, y los que están por ahí suelticos los define como otros grupos. ¿Listo? Y está basado modelos, en modelos. Entonces aquí, digamos que este método supone que los datos vienen de distribuciones de probabilidad. Y lo que pasa es que los datos, pues claro, están mezclados entre sí. Entonces, lo que busca es identificar a qué distribución pertenece cada dato. Con eso, pues crea el clúster correspondiente a cada dato. Entonces, ay, no, que es que tengo unos datos que provienen de una distribución normal y otros que provienen de una distribución F, y los tengo ahí mezclados. Entonces, yo quiero separarlos, ¿sí? Este es chévere utilizarlo porque pues, es muy potente, sin embargo, genera un costo importante, y es pues la definición de primero, las funciones de probabilidad, y segundo, pues los parámetros de esa función de probabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que preguntaban un poquito ahorita. Entonces, ¿qué tipo de método hay? Un ejemplo de la metodología. ¿Qué estructura utiliza para poder eh, crear los clústeres? Las ventajas y las limitaciones que puede llegar a tener. Entonces, para el particional, el más utilizado es uno que se conoce como K-means, en donde va generando como un vector de medias de cada uno de los grupos, y va a hacer medir la distancia de los individuos cercanos a esas medias, pues para verificar que efectivamente pertenezcan a su grupo. ¿Sí? Entonces aquí crea una cosa que se llaman centroides, que precisamente son en cada uno de esos grupos un vector de media, pues para hacer las comparaciones. La ventaja es que es supremamente rápido y eficiente, ¿sí? Sin embargo, no detecta formas complejas. ¿Eso qué quiere decir? Si los valores están como muy mezclados, o tienen unas características bien particulares las variables, pues esto no lo tiene en cuenta, ¿no? Y pues también tiene el tema de que uno le tiene que decir cuántos grupos quiere, ¿sí? Este no genera un proceso jerárquico de construcción, sino que depende de lo que uno le diga cuántos grupos desea obtener. Y eso pues dependerá de lo que uno quiera responder. Está el jerárquico, pues que por ejemplo está el método aglomerativo, que da como resultado el dendrograma, en donde pues se definen las jerarquías. Este no requiere K iniciales, porque pues él hace todo el proceso, desde el individuo separado hasta el grupo completo,
va mirando cómo se pueden ir agrupando los datos. Lo que uno tiene que hacer es hacer un corte de ese, digamos, árbol y definir cuántas ramitas o grupitos quiere. ¿Mm? ¿Qué limitaciones sí tiene? Pues que si hay muchos datos, pues el dendrograma a veces se vuelve un poquito complejo de leer o de mirar y pues puede ser no tan práctico para ese tipo de situaciones. ¿M? Entonces, pues le puede dificultar a uno mirar hasta qué nivel de corte quiere para responder el problema. ¿M? Está el basado en densidad, que el que se usa es este que se llama DB-Scan. ¿Sí? La estructura lo que busca es precisamente mirar como densidades o frecuencias de agrupación de los datos. Entonces, básicamente lo que hace es detectar formas, y este sí sirve, pues a diferencia de este sí detecta como formas irregulares, o sea, como que identifica si los datos están muy alejados o muy cerquita, los clasifica de manera, pues, importante y pues, digamos que sirve para esta situación. Sin embargo, este método depende de unos parámetros, que es como las muestras que uno utiliza para hacer, dentro de los datos, para hacer los grupos, y otro parámetro, pues, que permite es como mirar la distancia o segmentación. Esos parámetros no son tan fáciles de definir para el proceso de segmentar los datos. ¿Mm? Y este es basado en modelos. El que se utiliza es el GMM. La estructura que utiliza es una estructura probabilística, entonces se basa o asume que cada dato proviene de una distribución de probabilidad particular y pues hay que, pues a través de cálculos de probabilidades, busca a cuál función de probabilidad pertenece el dato para poderlos clasificar. ¿Cierto? Entonces, este es súper flexible, pues este es un poquito más flexible que los otros, porque pues, los otros dependen enteramente de las variables. Este ya le mete el tema de las probabilidades o las distribuciones de probabilidad y permite, y es bueno para identificar superposiciones, ¿cierto? Cuando los datos están agrupados, pero pueden pertenecer naturalmente a grupos diferentes. O cuando están muy cerquita los grupos uno entre otro, pues este permite definirlos o separarlos de manera un poquito mejor. Sin embargo, requiere unos supuestos bien fuertes y es primero identificar cuáles son las distribuciones de probabilidad que yo tengo mm, como candidatas para los grupos, los parámetros de esas distribuciones, cuáles serían para poder segmentar esos elementos y luego hacer todo el proceso de verificar dato a dato a qué distribución pertenece. Entonces, si tú tienes 5 grupos, porque cada grupo pertenece a una distribución de probabilidad diferente, pues entonces tienes que verificar que efectivamente hacer el contraste individuo a individuo con qué probabilidad eh, pertenecería a cada uno de los grupos. ¿Mm? Entonces, no sé si con eso aclaró la pregunta que me hicieron ahorita. Bueno, Sí, señor. listo. Perfecto. Entonces, listo. Entonces ya tenemos como la idea del clúster, de cuáles son las tipologías de, de clúster que se pueden utilizar. Aquí vamos a hablar acerca de las medidas de costo o de distancia y similitud que se pueden utilizar para pues esto, ¿no? Entonces, una medida de distancia y similitud, pues son supremamente importantes para la creación de los clústeres, ya que pues estas determinan si los individuos son similares o son diferentes, ¿cierto? La selección de estas medidas, pues afectará la calidad del agrupamiento y el tipo de agrupamiento que se haga. Entonces, una distancia, pues existen muchas medidas que se definen como distancia. Una función para que se pueda definir como distancia tiene que cumplir algunas características o propiedades. La primera es la no negatividad. Las distancias siempre deben ser positivas.
Una distancia no puede arrojar un valor negativo. Otra es la identidad. ¿Qué significa la identidad? Que si yo aplico la medida de distancia al mismo individuo, o sea, el individuo contra el mismo, el resultado debe ser cero. Otra es que sea simétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aplico la distancia entre un individuo X y un individuo Y, el resultado sea exactamente igual que si yo cambio a calcular la distancia del individuo Y respecto al de X. ¿Sí? Me tiene que dar el mismo valor. Y finalmente debe cumplir la desigualdad triangular. Básicamente la desigualdad triangular dice que la distancia entre dos puntos es menor o igual que la distancia entre ellos dos y un tercer punto, ¿no? Entonces, si lo dibujo un poquito por acá, entonces si yo tengo acá el punto X y el punto Y, ¿cierto? Va a decir que esta distancia va a ser menor, yo tengo acá un Z, que la suma de estas dos distancias, ¿sí? Eso es lo que está queriendo decir. Básicamente que el camino más corto es una línea recta entre los elementos que se están midiendo. Pues bueno, en términos de puntos, en términos de vectores, pues sería el plano o el hiperplano que atraviesa que atraviesa los vectores, ¿no? O que los contiene. Entonces, básicamente tiene que cumplir una medida para definirse como medida de distancia de cumplir estas cuatro propiedades. ¿Claro está ahí? Listo. Entonces, ¿qué medidas de distancia podemos utilizar? Entonces, está esta que se conoce como la medida euclidiana, ¿cierto? Básicamente lo que mide es las diferencias cuadráticas de las variables. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la parejita, el vector x1 y el vector x2, x1, x2, perdón, y el vector y1 y el vector y2, pues entonces la distancia lo que va a hacer es coger componente a componente, x1 menos y1 al cuadrado más eh, eh, borrar, x2 menos y2, ¿sí? Aquí suponiendo que solamente tenemos dos variables, medidas, o sea, esta es la medición para un individuo y esta es la medición para otro individuo. Y yo tengo la medición de la variable 1 para el individuo 1, la variable 2 para el individuo 1, la variable 1 para el individuo 2, la variable 2 para el individuo 2. Estamos mirando qué tan cerca están. ¿Sí? Y a esto le saca la raíz. Entonces, esto es lo que está haciendo. Si tenemos más variables, pues va a ser este proceso más veces. O sea, que el Z, que el W, que el K, ¿cierto? Entonces, en términos matriciales o de vectores, pues va a ser el vector X menos el vector Y transpuesto multiplicado por X menos Y. Y a esto le saca la raíz cuadrada. Entonces, esta es la medida, la que pues uno ve prácticamente desde mucho antes de entrar a la universidad, que es la distancia euclidiana. ¿Listo? Luego está la distancia de Manhattan. Entonces, básicamente lo que hace la distancia de Manhattan es tomar el valor absoluto, o sea, la suma de las distancias en valor absoluto de cada elemento. Entonces, aquí lo mismo. Si yo tengo al individuo X1, al primer individuo que tiene estas dos variables, y tengo al otro individuo que tiene eh, estos resultados, ¿cierto? Este es el individuo X, este es el individuo Y. Entonces lo que va a hacer es coger primero el valor absoluto de X1 menos Y1
en valor absoluto y le suma la diferencia entre x2 menos y2. Ay. Mm, ujú. Y ya, digamos, este sería el cálculo de la distancia para los individuos X y Y, ¿sí? Y pues si este valor es pues muy pequeño, pues entonces estos dos se van a parecer más. Pero si es muy grande, pues significa que estos valores difieren mucho. ¿Listo? Pues a nivel, si tenemos más variables involucradas, pues van a aparecer más términos acá en el cálculo. ¿Sí? Si tenemos más variables, pues entonces será x3 menos y3, x4 menos y4 y así sucesivamente. Otra distancia se le conoce como la distancia de Chebyshev. Entonces, este lo que busca es obtener la distancia más grande entre las componentes del vector de los individuos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la o sea, identifica la máxima distancia o la máxima separación en una de las variables del individuo? Entonces, aquí simplemente coge cada una, lo mismo. Si tengo x1, x2 y x3, por ejemplo, en un individuo, y en otro individuo tengo y1, y2 y y3, pues entonces hace la resta componente a componente, ¿cierto? Saca el valor absoluto, y si digamos esta es la más grande, pues se queda con esta diferencia, y esa sería la distancia, si esta es la más grande. ¿Sí? O si esta es la más grande, pues entonces se queda con esta diferencia. Y si esta es la más grande, pues se queda con esta diferencia. Entonces, y hace la comparación de todos los individuos entre sí a través de esta distancia, obteniendo la diferencia más grande entre componentes. Y con ese valor es que se queda. Y pues ahí se compararía con esa distancia, qué individuo se parece más a qué otro individuo. Esta básicamente usa esta que se llama la distancia de Mahalanobis, es muy utilizada cuando tenemos estructuras de correlación entre las variables. ¿Mm? Cuando tenemos estructuras de correlación entre las variables, pues entonces lo que se recomienda es ponderar por esas correlaciones. Entonces aquí se incluye la matriz, la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces se coge el vector x menos y, se transpone y se pondera por esa matriz de varianzas y covarianzas. ¿Sí? ¿Esto para qué? Pues para tener en cuenta precisamente esas relaciones entre las componentes y ponderarlas. Y finalmente está la distancia de Minkowski. La distancia de Minkowski lo que busca es, bueno, depende de este P, ¿sí? Este P puede ir cambiando. Básicamente lo que busca es calcular una norma entre la diferencia de los vectores. Y ese P pues va a ir variando dependiendo pues lo que uno requiera. Entonces, si el P es 1, entonces todas las diferencias se ponderan linealmente y estamos en la distancia de Manhattan, ¿no? Porque pues entonces raíz del P igual a 1, entonces estamos en esa distancia. Si es P igual a 2, entonces las diferencias pasan a ser la distancia euclidiana, porque pues acá está en la raíz cuadrada. Y si P es mayor que 2, se pondera la diferencia más alta. O sea, digamos que ¿cómo decirlo? Esto se eleva a la P potencia, luego se saca la P décima raíz. Entonces, el valor más grande de la diferencia entre las componentes va a ser el que dé como resultado, pues como el representante. Esta diferencia se usa mucho cuando uno está trabajando con índices. Con índices, pues uno utiliza mucho esta con P mayor a 2. Lo que hace es priorizar qué índices se diferencian más.
¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? De las diferentes distancias que hay. Y así hay otras, muchas, pero pues estas son como las más utilizadas. ¿Dudas, preguntas? Listo. Entonces, ¿cuándo se recomienda el uso de cada una? Es la euclidiana, con datos o, digamos, información que tenga baja dimensionalidad, ¿cierto? Dimensión uno, por ejemplo. Si yo estoy analizando una única variable para hacer grupos, pues esta sería como la mejor. Si yo estoy analizando 2, 3, máximo por ahí hasta 4 o 5 variables, pues la euclidiana funciona. Manhattan, cuando los datos ya presentan una dimensionalidad muy alta, entonces ya estamos hablando de 50 variables, 70 variables, entonces aquí sí se utilizaría esta, pues porque esta prioriza la máxima diferencia. La de Mahalanobis, cuando tenemos datos, esas variables están de pronto correlacionadas, entonces se recomienda mucho ponderar por eso. Y la de Chebyshev, si se quiere identificar la mayor diferencia entre las dimensiones. ¿Listo? Entonces, dependiendo qué es lo que uno busque y pues también la dimensionalidad de la información que yo estoy manejando, pues yo requeriría utilizar alguna de estas distancias como la que me defina los grupos. Hay otra medida que se le conoce como la medida de similitud. Estas medidas de similitud se utilizan cuando se quieren comparar elementos, ¿cierto? Que de pronto no sean numéricos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes miran minería de textos, muy posiblemente hablaban de similitudes eh, entre palabras, entre grupos de palabras y cosas así. Entonces, estas similitudes a mayor valor, este le va a pasar lo contrario a la distancia. La distancia entre menor valor, más parecidos los datos, o bueno, los individuos, en este caso, a mayor valor de similitud, más parecidos los datos o los individuos. Entonces, ¿esta qué propiedades debe tener? Debe estar acotada en un rango conocido, ¿sí? Lo que permite pues establecer de manera fácil la cercanía o diferencia o similitudes o disimilitudes de los datos o de los individuos. Un máximo valor de similitud pues obedece a objetos idénticos, ¿cierto? Si mi valor es el máximo aplicando la función de similitud a dos objetos, significan que esos dos objetos son el mismo. Si dos vectores se parecen más en sus atributos, pues la similitud viene a ser más grande. A medida que se parezcan más, pues aumentará el valor de similitud. Eso se le conoce como pues monotonía o semejanza. Y se espera que las similitudes sean no negativas, aunque pues en algunas ocasiones se puede trabajar con similitudes negativas, no es tan recomendable porque a veces uno se enreda en las interpretaciones. Entonces, ¿qué medidas de similitud podemos tener? Por acá hay una que se llama similitud del coseno. Entonces, básicamente mide el ángulo entre vectores, ¿cierto? Donde uno indica que los vectores son idénticos y cero son ortogonales, menos uno que son opuestos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector X, ¿cierto? Y otro vector Y ahí sobrepuesto, pues entonces la medida entre estos dos se va a acercar a 1. Si yo tengo este comportamiento entre los vectores, que forman acá un ángulo de 90 grados, pues entonces nos da 0. Y opuesto significaría que este es el vector va hacia allá y este va en dirección opuesta, ¿cierto? Entonces aquí el resultado sería -1, ¿cierto? Entonces aquí diríamos, entre más cercano a 1, más se van a aparecer. Entre más cercano a 0, pues significa que pues hay ortogonalidad y entre más cercano a -1 significa que van a ser datos totalmente opuestos.
¿Listo? Está este que se llama medida de similitud de Jacquard. Y este se aplica es para conjuntos, ¿sí? O para, bueno, también se suele usar cuando estamos trabajando con variables dicotómicas, en donde A y B pues representan como los conjuntos o bueno, los resultados de esas variables dicotómicas. Entonces puede pasar, por ejemplo, que estemos interesados en cuántos individuos eh, tienen todos los valores de esas variables dicotómicas en uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, entonces tenemos un vector así de 1, 0, 1, 1. Y aquí tenemos otro vector que es el de 1, 1, 1 y 0, ¿cierto? Entonces, en la parte de arriba me va a medir la intersección. Eso quiere decir cuando estos coinciden en uno, ¿sí? Y abajo me va a medir la unión. Cuántas variables tengo que, pues en general, en total. Entonces, entonces en este caso, bueno, o que se hayan activado, ¿sí? En este caso se activó esta y esta no, en este caso se activó esta y esta no. Puede pasar que ninguna se active, entonces en ese caso, pues este no contaría. Entonces, esta medida nos va a indicar si los vectores, entre más cercano a uno sea el resultado, pues significa que los valores en general corresponden, ¿sí? Entre más cercano a cero significa que pues los valores no van a corresponder, ¿sí? Entonces serán más diferentes. ¿Sí es claro, chicos? Bueno, y esta que es la similitud de Pearson, que es pues como el coeficiente de correlación de Pearson, que ustedes ya lo conocen. Entonces lo que se hace es que se hace la diferencia entre las variables y el vector de promedios y para un individuo y luego para el otro, y luego se divide eh, sobre las desviaciones. Ujú. Es lo que define acá las normas. Entonces, este va a estar acotado entre el rango -1 y 1, y entre más cercano a 1, pues más similares van a ser estos individuos, y entre más cercano a -1, pues, habrá mayores diferencias entre ellos. Entonces, estas son las tres medidas de similitud más utilizadas. Entonces, ¿cuándo utilizar cada una? Pues coseno cuando con vectores, eh, bueno, cuando estamos analizando vectores de datos, o cuando, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando estamos analizando variables cuantitativas, y cuando estamos analizando, pues haciendo análisis de texto también. Pearson cuando se quiere medir asociación o similaridad lineal. Y Jacquard cuando se trabaja con datos binarios. Entonces, estas serían como las recomendaciones cuando se quiere trabajar con similitudes. Mm, Hay unos métodos, que son estos dos, que son los métodos de elbow o codo y el coeficiente de silhouette, que lo que nos permiten es identificar, uno nos permite identificar la cantidad de clúster que debemos definir, ¿cierto? Y el otro nos permite analizar si los valores estuvieron bien clasificados. También se puede utilizar para identificar o minimizar, digamos, distancias dentro de los clústeres para mirar cuántos se pueden obtener. ¿Sí? Este básicamente lo que hace es medir las distancias, coge cada uno, el primero lo que hace es coger cada uno de los individuos y lo compara contra los centroides de todos los conglomerados.
y verifica si esas distancias, bueno, y va sumando esas distancias, ¿sí? Entonces claramente va a ser muy bajita para los clústeres que estén más cerca del individuo y va a ser más grande para los clústeres que estén más lejos del individuo. Entonces, esto lo que nos va a permitir es identificar clústeres más compactos o más homogéneos. Este, por su parte, lo que nos va a permitir analizar es si el individuo quedó bien clasificado en el clúster o puede ser clasificado en otro clúster, eh, um, digamos, de manera más óptima. ¿Listo? En este caso, el valor está entre -1 y 1. Si está cercano a 1, significa que el individuo quedó bien clasificado en el clúster asociado. Si está cercano a 0, está pues en un límite entre dos clústeres. Entonces puede ser que esté clasificándose en uno o en el otro. Y si es cercano a -1, el punto está mal asignado y debería ser asignado al otro clúster, que es a otro clúster que se está analizando. ¿Listo? Entonces estas son métricas que uno utiliza para la evaluación de los clústeres. Este es muy utilizado cuando queremos hacer el método aglomerativo, en donde pues realmente, o el CAMINS más que todo, para saber cuántos clústeres debería dársele al método para optimizar el resultado. Aquí creo que alcanzamos, creo que sí, un poquito. Tengo un repositorio que se los voy a dejar acá en el chat. Ah, Teresa, la página, que ya lo tenía por acá abierto. Igual esto va a quedar aquí en la presentación que yo les voy a compartir. Entonces en ella van a ver una aplicación de clúster. ¿No? Yo lo trabajé acá con una basecita muy sencillita que está en Python, que se llama Iris. Entonces, en esa base Iris, básicamente hay 150 individuos de plantas a los que se les midieron las características particulares y a ellas, pues la idea, bueno, ellas están clasificadas naturalmente, o sea, previamente están clasificadas en unas categorías. Sin embargo, esas categorías no las vamos a usar para los conglomerados, sino más bien como para contrastar qué pasa con los conglomerados o con los clúster y con las categorías originales. Así que de pronto el clúster está sirviendo o no. En la vida real uno no tiene esa variable target usualmente, ¿sí? Uno generalmente no la tiene. Uno la construye o uno construye esto de manera iterativa a medida de esa minimización de distancia o esa maximización de similitud. Listo, entonces aquí lo que se hace es que con bueno, estas librerías, Pandas, NumPy, son como para temas de cálculos matemáticos. Esta es para temas de gráficos, igual que esta otra, SNS. Y estas sí son como para hacer el ejercicio. Entonces la primera es pues para cargar la base de datos Iris. Y esta segunda es para reescalar los datos. Para este proceso de reescalamiento se aconseja mucho hacerlo porque a veces puede pasar que nosotros estemos trabajando con individuos que tengan variables que se miden en diferentes escalas. Y las escalas pueden tener pues, características muy distintas. Una puede ser de pronto, no sé, valores monetarios, otro puede ser valores en kilogramos, otros en metros cuadrados, otros en distancias, otros en no sé qué. Y pueden esas unidades afectar la construcción de los conglomerados o de los clústeres. En ese orden de ideas, pues sí se recomienda utilizar eso.
Aquí también utilizamos esta herramienta de PCA o análisis de componentes principales, pero la vamos a usar para diagramar los, 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 los conglomerados, para que pues, nos hagamos una idea de cómo se están agrupando los datos. ¿Sí? Aquí sería ya para más la representación gráfica de los clústeres, más que para el uso o interpretación de las componentes. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es separar los datos. Y será pues el valor target o el valor definitivo o la categoría final, o sea, real de los datos. Y X es como realmente se trabaja con las variables iniciales, sin tener ninguna categoría. Entonces, básicamente Iris se compone de estas 5 variables. Target, que es la categoría de una de las tipologías de las plantas. Y las otras que son medidas numéricas. Recordemos que los conglomerados se trabajan o los clústeres se trabajan siempre con medidas numéricas. Aquí no puedo meter variables cualitativas, perdón. ¿Listo? Entonces aquí lo primero que hacemos es como un análisis descriptivo sencillo, ¿cierto? Entonces, a través de esta función describe de los datos, pues nosotros vemos cuántos datos hay, cuál es el promedio de cada una de las variables, la desviación estándar, el mínimo, los cuartiles, el máximo, como para hacerse una idea de cómo son los datos, ¿sí? Si de pronto están en las mismas unidades o unidades cercanas, o definitivamente hay que rescalar para poder, eh, digamos, llevarlos a unas escalas similares. ¿Listo? Entonces, básicamente son 150 daticos que estamos mirando. ¿Qué tenemos acá? Analizamos también un poquito el tema de la variable target, ¿cierto? Básicamente son 3 categorías y las 3 categorías tienen la misma cantidad de individuos. ¿Sí? También podemos mirar la correlación entre las variables. ¿Sí? Vemos por acá que hay unas variables que se correlacionan muy fuerte con otras, lo que nos permitiría pues utilizarlas para segmentar la información, ¿cierto? Y pues son como, digamos, variables importantes para separar los datos. ¿Mm? Aquí vamos a utilizar estas 3 distancias y una medida de similitud, que es la medida del coseno, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la euclidiana, la de Manhattan y la de Chebyshev. ¿Cómo se utilizan? Aquí en esta librería, que se llama Spatial Distance, aparecen estas 3 distancias. Entonces uno puede construirlas o bueno, convocarlas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, aquí vamos a calcular las distancias, vamos a aplicar estas fórmulas para estos dos individuos, el individuo número 0 y el individuo número 1. Entonces, la distancia euclidiana, entonces aplicamos distancia euclidiana para el individuo 1 y para el individuo 2. ¿Cierto? Entonces la distancia entre ellos nos da 0.53, la euclidiana. La de Manhattan nos da 0.69 y la de Chebyshev 0.5. Realmente las tres dan muy similares y dan muy pequeñas. Eso lo que nos quiere indicar es que estos dos individuos se están pareciendo. Y al mirar el de coseno, este nos da pues un valor muy cercano a 1, lo que nos indica que estos dos individuos son similares. ¿Listo? Aquí se hace como un proceso de rescalado de los datos para pues transformar los datos a una escala similar entre ellas. Y aquí utilizamos las componentes. Hacemos un proceso de componentes principales, que ese es un proceso que lo que hace es que proyecta los datos de 4 dimensiones a un plano de 2 dimensiones para graficarlos, para que nosotros lo podamos ver básicamente. Para eso es que los vamos a utilizar, ¿no? Acá en este espacio académico.
¿sí? Pues para otro espacio académico esta se utiliza para otro tipo de análisis, pero para aquí, para el tema de clúster, simplemente va a ser para representar los datos. Entonces vemos efectivamente que en los datos originales hay 3 grupos de información, ¿cierto? Vemos este que está más cerquita a estos, vemos aquí que hay como unas mezclas entre los verdes y los azules, ¿cierto? Que muy probablemente cuando vayamos a hacer los conglomerados, pues estos van a quedar clasificados. Muy probablemente este va a quedar clasificado dentro de este grupo. Y bueno, aquí tocaría mirar qué pasa con estos, ¿m? Dependiendo el tipo de clúster que nosotros vayamos a utilizar o el tipo de algoritmo. Aquí los de acá, pues estos sí están bien separaditos. Muy probablemente estos van a quedar muy bien separados en las metodologías que usemos. Entonces, lo primero que usamos es el de K-means. Entonces, lo que hace K-means es, pues, que coge cada dato y lo contrasta contra un valor promedio. Va mirando como esas diferencias y va generando como los conglomerados. Yo aquí le digo que me genere tres conglomerados, ¿sí? Yo le puedo decir que haga 4, 5, 6, ahí es donde le modifico cuántos yo quiero. Y esto es para reproducir, que si ustedes corren esto en un Python, en un ejecutor de Python, pues le reproduzca los mismos resultados que pues están viendo acá, ¿sí? Este random state es para fijar una semilla que es lo que da como el arranque al proceso. El coming se genera con esta funcióncita. K.fitPredict lo que hace es como generar como la clasificación de los individuos. Y esto ya es para graficar. Entonces, esta es la clasificación que nos hace el método de K-medias. Entonces, vemos que el primer conglomerado, pues efectivamente está como bien clasificado. Acá tenemos problemas un poquito entre el 2 y bueno, entre estos dos conglomerados. Porque pues tenemos unos datos que, por ejemplo, este debería ser de este, pero pues como es más cercano a estos datos, pues lo clasifica acá. ¿Mm? Y es muy difícil realmente que a través de cualquier medida de distancia o cualquier metodología, este lo clasifique aquí, porque pues realmente sus características dentro de estas variables realmente están como más cercanos a estos datos. ¿Mm? Esos son como los temas que se corren en clasificar a través de estas metodologías no supervisadas, pero pues realmente estas se utilizan precisamente porque yo no tengo esa clasificación previa de los datos. Mm, Entonces, bueno, ahí lo que decíamos, estos dos tienen como problemas y este está bien clasificado por el algoritmo de Camis. Este es el otro, que es el jerárquico, que es el del dendograma. El dendograma, pues nosotros lo que hacemos es construir esto a través de las funciones de distancia, ¿cierto? Que me construya mm, cuáles, o sea, a través del método de Word, que es una forma de construir este árbol. Entonces él me va a montar en la parte inicial los datos que yo tengo. Entonces va a generar tantos puntos como datos. Bueno, acá está un poquito recortado para que no se vean los 150, sino se vean algunos. Eh, y lo que va a hacer es que a medida que yo voy subiendo por esta medida, pues yo voy a poder ver agrupaciones de los datos. Entonces, si yo hago un corte aquí, a esta altura, bueno, digamos a la altura de 5, hagamos el corte a la altura de 5. Si hacemos el corte a la altura de 5, vemos acá un grupo. Estos elementos se van a agrupar. Y estos otros se van a agrupar. Estos otros se van a agrupar y aquí yo voy a tener este grupo y este grupo. ¿Listo? Em, si yo lo hago más arriba, pues entonces vamos a minimizar la cantidad de conglomerados que yo haga. ¿Sí? Entonces, este me puede definir cuántos grupos yo puedo llegar a tener. ¿Mm?
Luego está el de densidad. Entonces, como les decía, el de densidad básicamente se define o, bueno, ubica o clasifica por las zonas densamente pobladas y, pues, levemente pobladas. Entonces, claramente me clasifica este grupo casi bien, a excepción de este punto. Este grupo, pues, porque están más o menos concentrados. Estos me los funde en uno solo, ¿cierto? Y estos, pues me los identifica como si fueran un grupo aparte, porque pues no se pueden clasificar ni acá ni acá, entonces los deja como en un grupito aparte. ¿Listo? Y este último, bueno, estas son las medidas para mirar cuántos conglomerados debería uno escoger. Entonces, esto lo que busca con el método del codo es donde haya el quiebre pues más importante, pues sería como la cantidad de clúster a elegir. En este caso, se escogerían entre tres o cuatro conglomerados para poder trabajar. Si uno no conociera la variable target, trabajaría entre tres o cuatro conglomerados o clúster para el proceso. ¿Sí? Lo mismo lo está diciendo acá el otro método. Y este, que es una validación externa que se llama el índice RAND ajustado, este se usa únicamente cuando nosotros podemos llegar a acceder a una variable target. ¿Sí? Lo que va a hacer es mirar que también agrupan los datos a las categorías reales o qué tan mal. Pero pues realmente este aquí no se usaría mucho en los supervisados porque uno nunca va a poder ver la variable objetivo. ¿Mm? Entonces, ustedes lo van a tener en la presentación para que lo puedan revisar y lo puedan analizar. No sé si haya dudas, preguntas hasta acá, o si ya se fueron a mumir. Eh, Buenas noches, profe. Profe, tengo una duda. Digamos, a mí Señor. me gustaría replicar este mismo código con algunos de los datos del DANE. No sé qué encuesta recomendaría, si la GI o encuesta de calidad de vida, o si Tendrías que aplica o no ubicar necesariamente una que aplica. yo creería que sería con alguna económica, como la de comercio, como la de servicios, o la industrial, porque esta metodología, pues como te digo, aplica mucho para variables cuantitativas. Entonces tendrías que tener una base que tenga variables de ese nivel, con valores numéricos. Ok, o sea, se podría también con, el PIB, IPC, Sí, puede pero ser, necesitamos pues, más variables. pero necesitarías más variables, sí. Entonces, por ejemplo, en las económicas, sí, por ejemplo, está gastos, personal, costos, producción intermedia, ¿cómo es que se llama esto? Ya me olvidó. Producción bruta, consumo intermedio y bueno, otro poquitón de variables numéricas que de pronto serían un poquito más fáciles de trabajar, pues para hacer temas de prácticas de grupos. Ok, Ujú, sí. Voy a intentar hablar con la encuesta de industria, a ver. ujú. Sí, de pronto, Listo. no sé, mirar una forma, pues para aplicar esto. Igual también ahí les queda como de tarea, porque yo hice aquí algunas, no hice todas las distancias para aplicar. Entonces, podrían mirar qué pasa si yo cambio distancia, cómo afecta esto a los clústeres, qué pasa si yo meto ya no la de Minkowski ni la euclidiana, sino la de Mahalanobis, o sí, cómo van cambiando los conglomerados. ¿Listo? Entonces Listo. este lo pueden usar como base y pues tienen ahí como los códigos para ir analizando y para lo irlo mejorando. No sé si hay más dudas, preguntas. No, por mi ¿Verdad? parte no, señor. Gracias. Listo, chicos. Gracias, profe. Luego. Bueno, entonces feliz noche. Entonces ahí, Muchas gracias. vale, yo creo que mañana les activaré como
la unidad 1 y la actividad sí se las genero el lunes. Para que pues, bueno, de aquí a allá la idea es que en el foro de avisos, recuerden, yo les voy a poner la plantilla para que conformen los grupos. Las actividades aquí casi todas son grupales. ¿Listo, chicos? Entonces, feliz descanso. Vale, profe, gracias. Bueno. Gracias. Gracias, feliz noche para todos.